Bueno, dando seguimiento precisamente a las asesorías de textos políticos y sociales 2 de preparatoria abierta en su plan modular 33, seguimos con lo que se refiere al módulo 11 y 12, sobre todo en la primera parte de este bloque que trata de John Stuart Mill y sus posicionamientos referentes a las consideraciones de un gobierno representativo y posteriormente las formas de gobierno. Bueno, este es que, el esquema que propongo precisamente para que hagan el estudio, vuelvo a repetir igual que en los videos anteriores, ¿no? de los otros módulos. Primero es la lectura completa de las unidades, después se hace las evaluaciones eh, parciales por unidad o las autoevaluaciones y por supuesto que se van tomando notas, se van haciendo mapas conceptuales, se puede hacer resumen, se puede hacer muchas cuestiones que ustedes consideran que les pueden servir para su guía de estudio. A manera, precisamente, como consejo, de que vayan generando una guía de estudio sistematizada y organizada en función de todos los temas que estamos viendo, ¿no? Y bueno, comenzando con John Stuart Mill, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, ¿no? Sobre las consideraciones de un gobierno representativo. Uno, hay que mencionar algunos aspectos de la educación de John Stuart Mill, ¿no? Es importante, casi con todos los autores que hemos estado trabajando, repito, contextualizarlos. Es muy importante porque eso nos va a dar unas vistas de cómo ellos entienden precisamente la política, el gobierno, la representación, ¿no? Bueno, su educación estuvo a cargo de su padre, un literato, ¿no? A los 12 años ya conocía las obras de Platón y Aristóteles, estudió economía política, ¿no? Y tuvo práctica gubernamental con una compañía de Indias, ¿no? Bueno, eso es importante precisamente para que vayamos viendo, ¿no? Cómo va a desarrollar, a partir de qué va a desarrollar su posicionamiento y sus estudios, ¿no? Y bueno, es importante, muy importante relacionar las obras de Mill que están en el texto de, que ustedes leyeron, ¿no? Porque en el examen precisamente tienen que saber referenciar, ¿no? Cuáles sí son obras de él, cuáles fueron obras consultadas por él o cuáles son obras posteriores a él. Y estas preguntas muchas veces las entendemos como capciosas precisamente para generar el error. Entonces hay que tener muy en claro cuáles sí son las obras de John Stewart, ¿no? Y bueno, hay una autobiografía, otro es Elementos de la economía política, otro Fundamentos de la prueba judicial, otro Consideraciones sobre el gobierno representativo, otro es Sobre la libertad, el siguiente Utilitarismo, el siguiente La sujeción de las mujeres y el que sigue Sistema de lógica, ¿no? Y por supuesto que hay uno, ¿no? Examen de filosofía de Sir William Hilton. Bueno, el punto es no, a lo mejor es que van a tener que memorizarlos, ¿no? O por lo menos tener muy en consideración cuáles son las relaciones entre estas obras, ¿no? Y tres, ¿qué características presenta la obra? Consideraciones sobre un gobierno representativo. Bueno, es la primera obra en exponer la teoría moderna de la democracia y la primera en defender este tipo de democracia como la mejor forma de gobierno, ¿no? Aquí ya tenemos un entendimiento más profundo de la cuestión democrática, porque como hemos estado viendo con otros autores, se va como generando esa idea de representación, cómo se van generando las legislaciones, en fin, se van haciendo entendimientos de cómo tiene que ser un gobierno, ¿no? Sobre todo un modelo republicano, modelo todavía monárquico. Uh, es bien importante que aquí ya se empieza a vislumbrar un posicionamiento muy actual de lo que conocemos ahora como democracia, ¿no? Y estamos hablando que si John Stuart Mill vive entre 1806 y 1873, él tiene un tránsito prácticamente de la segunda revolución industrial, de la primera a la segunda revolución industrial en Europa. Entonces estamos viendo, y en América, entonces estamos viendo un personaje que puede alcanzar a ver dos etapas económicas muy importantes, dos etapas también políticas, y durante el siglo XIX lo hemos estado mencionando más en los otros videos. Es una época de muchas fluctuaciones políticas, económicas y sociales a las que estos teóricos les toca ver. Estamos frente a Stuart Mill, que precisamente puede ver desde la cuestión europea, desde el ámbito europeo, cómo se formulan los nuevos estados nacionales, y a partir de esa formulación de los estados nacionales, qué tipo de diseño van teniendo cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, incluyendo por supuesto la cuestión democrática. Bueno, ¿qué tesis sustenta la obra? ¿No? La obra que estamos refiriéndonos a consideraciones sobre el gobierno representativo. Bueno, pues que la democracia es la forma de gobierno ideal. Todavía lo estamos viviendo en nuestro tiempo. Cuántos políticos, cuántos gobernantes de los diferentes poderes del Estado mexicano, de un Estado nacional, hacen referencia precisamente a esto, ¿no? Al valor de la democracia y que el modelo democrático es la forma de gobierno ideal. Y aquí empiezan las discusiones, pero ¿qué tan importante es la democracia o qué tanto aporta la democracia? Porque hay veces que no es igualitaria, ¿no? Pues precisamente no es igualitaria y está en una constante transformación, está en una constante evolución y en una constante modernización, precisamente para mejorarla, ¿no? Pero pues por así decirlo, el modelo político más avanzado que hemos logrado como sociedad. Y bueno, Mill entiende por democracia lo siguiente, es bien importante lo siguiente, porque esto lo estamos hablando en el contexto del autor, no de hoy. Primero, Mill entiende por democracia el sufragio universal, el voto. Esta concepción difiere de las expresadas por Platón y Aristóteles, ¿no? Pues precisamente porque en ellas se supone el gobierno de las mayorías, pero esto no era así, ¿no? O sea, solo gobernaban unos cuantos, precisamente, ¿no? En la nueva definición existe la posibilidad que gobiernen personas de toda índole, ¿no? Ah, bueno, también está la cuestión de 9, perdón, no, permítame, la 6, ¿no? ¿Qué opinión tiene Mill, ¿no? De la democracia representativa? Bueno, ah, los hombres pueden hacer algo respecto al gobierno en ella, es decir, pueden cambiarlo, mantenerlo o reformarlo. Es una cuestión importante porque no siempre un Estado moderno, un Estado democrático va a seguir funcionando. Es muy utópico pensar que una forma de gobierno se va a mantener para siempre, cuando va a tener que responder a otros tiempos. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso mexicano con el contrato social, que en este caso serían las constituciones que ha tenido el país. La primera constitución mexicana de 1824 responde a una realidad del siglo XIX, de una república recién emancipada, ¿no? En contra de un régimen monárquico absolutista. Entonces, responde a esas situaciones. La Constitución de 1857. Esa Constitución responde a otro México, a un México que ya se diferencia precisamente en cuestiones económicas, políticas y sociales y que requiere reformas económicas sumamente profundas. Por eso es una constitución de corte liberal y responde a los preceptos liberales y sobre todo a las reformas económicas que en ella concebía. Y la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, responde a características más sociales, ¿no? Entonces, responde a otro tipo de país, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere. Es una modificación, precisamente, pues que las personas pueden hacer, los ciudadanos pueden hacer los cambios que se requieran, ¿no? O mantenerlos o reformarlos, ¿no? Precisamente la Constitución mexicana de 1917 ha sufrido una inmensidad de reformas a lo largo de su trayectoria. Por eso se mantiene vigente. No, si no imaginen cómo podría operar una constitución de más de 100 años, ¿no? Con reglamentos de hace 100 años, eso ya es prácticamente imposible. Pero se va manteniendo porque todavía tiene la posibilidad de ser reformada, ¿no? Sí, bueno, otra cuestión. Menciona las condiciones que deben tomarse en cuenta para que una forma de gobierno se adapte a un pueblo, ¿no? Bueno, primero, ser aceptado por el pueblo, ¿no? Cuando menos, no mostrarse renuente como para poner un obstáculo, ¿no? Insalvable. Demostrar la posición y aptitud para cumplir con todo aquello que se le demande. Es bien importante esto, las capacidades, ¿no? Que sea un gobierno capaz, ¿no? Y bueno, según John Stuart, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Pues es la que cumple con los propósitos para los cuales se estableció y cumple con las siguientes virtudes, ¿no? Primero, fomentar el grado de desarrollo mental de la comunidad,
Dos, pues que se realice actividades de orden pacífico, práctico, eficientes, ¿no? Y bueno, que organice los valores morales intelectuales de la eficiencia de forma armónica. Y pasando al siguiente módulo, que también es de John Stuart Mill, las formas de gobierno. Entonces, en formas de gobierno, primero, ¿no? Hay que preguntarnos qué criterio usa Mill para convencer de que la democracia representativa es la mejor forma de gobierno. Bueno, pues él promueve el desarrollo, bueno, él señala que se promueve el desarrollo mental general de la comunidad, que se utiliza de un modo mejor que cualquier otra forma de gobierno los valores morales, intelectuales y de eficacia ya existentes en la comunidad. Es muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues también hay que mencionar precisamente los beneficios que reporta el autogobierno, pues porque tiene influencia en el perfeccionamiento del carácter de los hombres, ¿no? También es una cuestión formativa de qué tipo de ciudadanía se va a formar a partir de un Estado, ¿no? De un Estado nacional. Y si ya tenemos una forma de gobierno diseñada para un pueblo, hay que entender cómo se va a perfilar, se va a proyectar el diseño de, pues, educación del pueblo, de educación de los ciudadanos, la formación de la ciudadanía, pues, ¿no? ¿Qué significa la participación en el gobierno? Bueno, pues es el primer paso hacia la liberación de las cadenas de la costumbre y de la conformidad. Todavía hay que entender ese contexto de Mill, cómo lo está viviendo y cómo lo analiza, ¿no? ¿Qué debe ser el autogobierno? Bueno, es el gobierno directo, pero esto solo funciona en las pequeñas ciudades, ¿no? El autogobierno debe ser representativo para los estados grandes y populosos, ¿no? Es importantísimo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar a qué tanta cantidad de población? Por eso los gobiernos tienen tantas aristas. Pueden ser democráticos, pero de diferente configuración. Precisamente, tenemos ejemplos que las formas de gobierno europeas tienen una diversidad compleja, ¿no? Igual que en América, porque responden, o se supone que responden a las necesidades de su población, de su ciudadanía, de su cantidad de población y de sus situaciones naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido lo expresa Mill, ¿no? Bueno, y hay que explicar, ¿no? Brevemente en qué consiste la idea de idea pura de democracia, ¿no? Y pues es el gobierno de todo el pueblo por el pueblo entero, ¿no? O sea, respetando, representando equitativamente, ¿no? En la definición clásica es el gobierno de la mayoría del pueblo, pero no se toma en cuenta a la minoría. ¿Por qué? Pues porque es una competencia. Las minorías en este contexto que estamos viendo, pues precisamente pues, no lograron convencer. Precisamente un proyecto político tiene que estar encaminado a las ambivalencias, entre que se tiene que convencer antes de que se someta a votación o se tiene que imponer, ¿no? Entonces, en una competencia no puede haber dos ganadores, ¿no? Por eso esta situación. Y por eso ahí dicen, ¿no? Hay que mejorar la democracia porque las minorías quedan excluidas completamente, ¿no? Cuando una mayoría arrolla directamente, por ejemplo, en unas elecciones, las minorías quedan relegadas. Pero hay mecanismos precisamente para poder amortiguar, ¿no? Tener un balance ahí que no queda tan desfasada las minorías. Precisamente lo que vemos ahora en el siglo XXI es que se perfila también a que ciertas minorías, sobre todo las más desprotegidas económicamente, ¿no? Tengan una representación en caso de que aunque no ganen con mucha fuerza política o que se le garanticen ciertos derechos precisamente a partir de su categoría como minoría. Y bueno, ¿a qué se llama representación proporcional? ¿No? Es importante. Es la determinación del número de representantes que un partido ha de tener en una asamblea legislativa de acuerdo con la proporción de votos emitidos para ella. El voto popular resulta así más justo que el voto electoral, ¿no? Puesto que este no toma en cuenta los votos de la minoría, es lo que les estoy señalando, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en México la cuestión de los diputados por representación proporcional, que no son directamente votados, ¿no? Entonces quiere decir esto, que por cierta cantidad de votos que tenga, por ejemplo, algún partido político tiene derecho a otro tipo de representación, ¿no? Para equilibrar las fuerzas, precisamente. O sea, ese es el diseño real, ¿no? O sea, no es como quitando un poquito el romanticismo y las cuestiones estas de corrupción y esas situaciones. El diseño de esto es precisamente para perfilar
¿no? Que se nivelen los poderes, ¿no? Que haya un cierto orden, ¿no? Para evitar la desaparición de proyectos políticos y así asegurar la democracia en el futuro. 7. ¿En qué se resuelve la representación proporcional? ¿En dónde se resuelve la representación proporcional? Bueno, se resuelve en la Asamblea Legislativa, que es una imagen más exacta de las divisiones de la opinión popular. Por eso es la representación de las legislaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en México el caso en los estados tenemos las cámaras de diputados, pero a nivel federal, en un gobierno de republicano de diseño federal, tenemos una cámara alta y una cámara baja, ¿no? Cámara alta, cámara de senadores, cámara baja, cámara de diputados. Y precisamente están divididos todos como representantes del pueblo, representantes de los ciudadanos, por los distritos electorales, van representando distritos de diferentes partes de la República, ¿no? Con diferente tipo de población, con diferente tipo de cantidad de población y, por supuesto, en proporción a los votos que obtuvieron en las urnas, ¿no? El voto popular. Ah, ¿Qué se debe lograr, ¿no? ¿Qué debe lograr un buen gobierno, según Mill, ¿no? Pues además de la justicia, el gobierno debe lograr la eficiencia y para ello se requiere de la estabilidad, ¿no? Es importante esta situación porque el asunto aquí de la estabilidad, como lo señala Mill, precisamente radica en que un gobierno para poder tener consecutividad en su desarrollo, una forma de gobierno, debe tener bien encaminado su estructura, ¿no? Su contrato social que esté vigente, actualizado, que sea funcional, que se escuchen precisamente todas las voces y en un régimen democrático precisamente pues entender que vas a tener que gobernar con bastante pluralidad. En ese sentido es complejo, es muy difícil, sí, por supuesto, pero requiere ese orden, ¿no? Requiere un cierto nivel de estabilidad político, económica y social, un Estado para poder mantener un proyecto de gobierno, ¿no? Por aquello también podemos hablar del ejemplo de España, ¿no? Donde pasan de un gobierno monárquico a un gobierno de una representación también, ¿no? Además de monárquico, en donde se dividen los poderes, ¿no? Los poderes del soberano y los poderes del gobierno legislativo. En ese sentido, podemos entender que hay una estabilidad, ¿no? Entre ambas formas que diseñan un gobierno, que es el caso de España. Podemos hablar del caso mexicano también, ¿no? O sea, un gobierno republicano, estructurado de nivel federal, en donde se tiene que respetar precisamente la autonomía y soberanía de cada estado conforme a la república. Y a su vez entender que este entramado, por más problemas que se tengan a nivel político, tiene que cada 3 años, cada 6 años, cambiarse de representantes, porque así se establece en una constitución, en nuestro contrato social, y pase lo que pase, sea eficiente, sea ineficaz, tiene que cambiar el representante, ¿no? Entonces, el asunto de la estabilidad quiere decir lo siguiente también, que podamos hacer esta consecutividad a través de cualquier circunstancia, aunque sean extraordinarias. Y si son extraordinarias, pues que se cuente con los mecanismos suficientes para que se mantenga un régimen de gobierno.